En cierta ocasión, una persona me pidió rogar por ella. Cuando me encontré con el Señor le dije estas palabras: Jesús, yo amo particularmente las almas a las que amas tú. Y Jesús me contestó con estas palabras: y yo concedo gracias particulares a las almas por las cuales tú intercedes delante de mí. Jesús me defiende de manera misteriosa, de verdad. Es una gran gracia de Dios que experimento desde hace mucho tiempo. Una vez, cuando una de las hermanas se enfermó y estaba a punto de morir, se reunió toda la comunidad, y estaba también presente un sacerdote que le dio a la enferma la absolución. Súbitamente vi una multitud de espíritus de las tinieblas, y en aquel momento, olvidándome que estaba en compañía de las hermanas, tomé el aspersorio y los rocié con agua bendita, y desaparecieron enseguida. Pero cuando las hermanas vinieron al refectorio, la Madre Superiora me llamó la atención a que no habría debido rociar a la enferma en presencia del sacerdote al que correspondía tal función. Acepté la admonición con espíritu de penitencia, pero el agua bendita da un gran alivio a los moribundos. Oh Jesús mío, tú ves lo débil que soy por mí misma, por eso dirige tú mismo todas mis cosas. Sabes, oh Jesús, que sin ti no me acerco a ningún problema, pero contigo afrontaré las cosas más difíciles. 29 de enero de 1936. Por la noche, estando yo en mi celda, vi repentinamente una gran claridad, y en lo alto de esta claridad una enorme cruz gris oscura, y de inmediato fui atraída cerca de esta cruz. Pero mirándola fijamente no comprendía nada, y rezaba para conocer lo que significaba. De pronto vi a Jesús y la cruz desapareció. El Señor Jesús estaba sentado entre una gran luz, los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz, de modo que no los veía. Jesús se inclinó a mí y me miró amablemente, y me habló sobre la voluntad del Padre Celestial. Me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre, pero son pocas estas almas. Con un amor singular mira al alma que vive según su voluntad. Y Jesús me dijo que yo cumplo la voluntad de Dios de modo perfecto, es decir, perfectamente, y por eso me uno a ti, y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha. Dios envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad. Comprendí cuánto Dios nos ama, cuán sencillo es, aunque incomprensible, qué fácil es tratar con Él, aunque su majestad es tan grande. Con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con Él. Ni siquiera la madre natural con su hijo que la ama sinceramente se entienden tanto como mi alma con Dios. Mientras estaba en esta unión con el Señor, vi dos personas, y no estaba escondido delante de mí su interior. Triste el estado de estas almas, pero confío en que también ellas glorificarán la misericordia del Señor. En el mismo momento vi también a cierta persona, y en parte el estado de su alma, y grandes pruebas que Dios enviaba a esta alma. Esos sufrimientos tenían relación con su mente, y en una forma tan aguda que me dio lástima. Y dije al Señor: ¿por qué la tratas así? Y el Señor me contestó: por su triple corona. Y el Señor me dio a conocer qué gloria más inefable le espera al alma que es semejante a Jesús doliente aquí en la tierra. Tal alma será semejante a Jesús en su gloria. El Padre Celestial honrará y estimará nuestras almas en cuanto vea en nosotros la semejanza a su Hijo. Comprendí que esta semejanza con Jesús nos es dada aquí en la tierra. Veo almas puras e inocentes, a las cuales Dios administra su justicia, y estas almas son las víctimas que sostienen el mundo y completan lo que ha faltado a la pasión de Jesús. Son pocas estas almas. Me alegro enormemente de que Dios me haya permitido conocer a tales almas. Oh Santa Trinidad, Dios eterno, te agradezco por haberme permitido conocer la grandeza y la diferencia entre los grados de la gloria que dividen a las almas. Qué grande es la diferencia entre un solo grado de más profundo conocimiento de Dios. Oh, si las almas pudiesen saberlo.
Oh Dios mío, si pudiera conquistar uno más, soportaría con gusto todos los tormentos que habían padecido juntos todos los mártires. De verdad, todos estos tormentos me parecen nada en comparación con la gloria que nos espera por toda la eternidad. Oh Señor, sumerge mi alma en el océano de tu divinidad y concédeme la gracia de conocerte, porque cuanto mejor te conozco, tanto más ardientemente te deseo, y mi amor hacia ti se fortalece. Siento en mi alma un abismo insondable que solamente Dios llena. Me desahogo en él como una gota en el océano. El Señor bajó hacia mi miseria como un rayo de sol hacia la tierra infértil y rocosa, y sin embargo, bajo el poder de sus rayos, mi alma se cubrió de verde, de flores, de frutas, y se convirtió en un bello jardín para su descanso. Oh Jesús mío, a pesar de tus gracias, siento y veo toda mi miseria. Comienzo el día luchando y lo termino luchando. En cuanto aparto una dificultad, en su lugar surgen 10 por superar. Pero no me aflijo por ello, porque sé muy bien que este es el tiempo de la lucha y no de la paz. Cuando la lucha se hace tan dura que supera mis fuerzas, me arrojo como una niña en los brazos del Padre Celestial y tengo confianza que no pereceré. Oh Jesús mío, soy tan propensa al mal y eso me obliga a vigilarme continuamente, pero nada me desalienta. Confío en la gracia de Dios que abunda donde la miseria es la más grande. Entre las más grandes dificultades y contrariedades no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior, y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades, la paciencia refuerza al alma. 2 de febrero de 1936. Por la mañana, al despertarme al sonido de la campanilla, me entró un sueño tan grande que, no logrando despertarme del todo, di un salto al agua fría, y 2 minutos después el sueño se me quitó. Al venir la meditación, se agolpó en mi cabeza toda una confusión de pensamientos necios, y luché durante toda la meditación. Lo mismo ocurrió durante las plegarias, pero cuando comenzó la Santa Misa, en mi alma reinó una extraña calma y alegría. En ese momento vi a la Santísima Virgen con el Niño Jesús y al Santo Anciano, que estaba detrás de Nuestra Señora. La Santísima Virgen me dijo: «Aquí tienes el tesoro más precioso», y me dio al Niño Jesús. Cuando tomé al Niño Jesús en brazos, la Virgen y San José desaparecieron. Me quedé sola con el niñito Jesús y le dije: «Sé que eres mi Señor y Creador, a pesar de ser tan pequeño». Jesús tendió sus bracitos y me miraba sonriendo. Mi espíritu estaba lleno de un gozo incomparable. De repente Jesús desapareció y la Santa Misa llegó al momento de acercarse a la Santa Comunión. Fui enseguida con otras hermanas a tomar la Santa Comunión con el alma llena de su presencia. Después de la Santa Comunión oí en el alma estas palabras: «Yo soy en tu corazón el mismo al que tuviste en tus brazos». Entonces rogué al Señor por cierta alma para que le concediera la gracia en la lucha y le quitara esa prueba. Se hará según pides, pero su mérito no disminuirá. Una alegría reinó en mi alma por ser Dios tan bueno y tan misericordioso. Dios concede todo lo que pedimos con confianza. Después de cada conversación con el Señor, mi alma es singularmente fortalecida. Una profunda calma reina en mi alma y me hace tan valiente que no temo nada en el mundo. Tengo solo un temor, el de entristecer a Jesús. Oh Jesús mío, te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia, que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Te conocí, oh Dios, como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma. Oh, qué grande es la misericordia del Señor por encima de todos sus atributos. La misericordia es el mayor atributo de Dios. Todo lo que me rodea me habla de ello. La misericordia es la vida de las almas. Su compasión es inagotable.
Oh Señor, míranos y trátanos según tu piedad infinita, según tu gran misericordia. Una vez tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme, aunque enseguida hice un acto de contrición, porque tengo la costumbre de que después de la menor falta me ejercito en la contrición. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión no sentía la presencia de Dios, sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión recibí una amonestación que podía acercarme a la Santa Comunión, ya que lo que me había sucedido no era ningún impedimento para recibir la Santa Comunión. Después de la confesión, recibí la Santa Comunión y vi a Jesús que me dijo estas palabras: «Has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión, me has desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta». Un día vi a una pequeña capilla y dentro de ella 6 hermanas que estaban recibiendo la Santa Comunión, administrada por nuestro confesor, vestido con un sobrepelliz y una estola. En aquella capilla no había ni adornos ni reclinatorios. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús como aparece en la imagen. Jesús estaba caminando y yo llamé: «Señor, ¿cómo puedes pasar y no decirme nada?» «Yo no haré nada sin ti. Tienes que quedarte conmigo y bendecirme, a mí y a esta comunidad y a mi patria». Jesús hizo la señal de la cruz y dijo: «No tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo». Los 2 últimos días antes de la Cuaresma, junto con las alumnas, tuvimos una hora de adoración reparadora. Durante ambas horas vi al Señor Jesús con el aspecto que tuvo después de la flagelación. El dolor que estrechó mi alma era tan grande que tenía la sensación de experimentar todos estos tormentos en mi propio cuerpo y en mi propia alma. 1 de marzo de 1936. Ese día, durante la Santa Misa, me envolvió una extraña fuerza y un impulso para que me pusiera a realizar los deseos de Dios. Me vino una comprensión tan clara de las cosas que el Señor exigía de mí, que verdaderamente si dijera, o sea, me justificara, diciendo que no comprendía algo de lo que el Señor exigía de mí, mentiría. Porque el Señor me da a conocer su voluntad explícita y claramente, y en estas cosas no tengo ni una sombra de duda. Y comprendí que sería la ingratitud más grande diferir más esta cuestión que el Señor quiere realizar para su gloria y para el provecho de un gran número de almas, y se sirve de mí como de un miserable instrumento por el cual ha de realizar sus eternos planes de misericordia. De verdad sería muy ingrata mi alma si se opusiera más tiempo a la voluntad de Dios. Ya nada me detiene en esto, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las súplicas, ni el hambre, ni el frío, ni las lisonjas, ni las amistades, ni las contrariedades, ni los amigos, ni los enemigos, ni las cosas que estoy viviendo ahora, ni las cosas que vendrán, ni el odio del infierno, nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios. No me apoyo en mis propias fuerzas, sino en su omnipotencia, porque si me ha dado la gracia de conocer su santa voluntad, asimismo me concederá la gracia de poder cumplirla. No puedo dejar de decir cuánto se opone a esta aspiración mi propia naturaleza despreciable, que se presenta con sus ambiciones, y a veces en mi alma se arma una lucha tan grande que, como Jesús en el huerto de los olivos, también yo grito al Padre Eterno: «Si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, oh Señor, que se haga tu voluntad». No es un secreto para mí todo lo que tendré que pasar, pero con pleno conocimiento acepto todo lo que me enviarás, Señor. Confío en ti, Dios misericordioso, y deseo ser la primera en mostrar la confianza que exiges de las almas. Oh verdad eterna, ayúdame e ilumina en el camino de la vida, y haz que se cumpla en mí tu voluntad. No deseo nada sino cumplir tu voluntad, Dios mío. No importa si me será fácil o difícil.
Siento que una fuerza misteriosa me empuja a obrar. Me detiene una sola cosa, la santa obediencia. Oh Jesús mío, me apremias y por otra parte me retienes y frenas. Oh Jesús mío, pero en esto también se haga tu voluntad. En tal estado permanecí durante algunos días sin interrupción. Las fuerzas físicas disminuyeron, y aunque no decía nada a nadie, la Madre Superiora notó mi sufrimiento y me dijo: «He notado que usted, hermana, está cambiada y muy pálida». Me recomendó acostarme más temprano y dormir más tiempo, y mandó traerme un vaso de leche caliente por las noches. Su corazón cariñoso y verdaderamente materno deseaba ayudarme, pero las cosas exteriores no influyen en los sufrimientos del espíritu y no alivian mucho. En el confesionario sacaba fuerzas y consuelo de que ya no esperaría mucho para ponerme a la obra. El jueves, cuando iba a la celda, encima de mí vi la sagrada hostia en un gran resplandor. De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia: «En ella está tu fuerza, ella te defenderá». Después de estas palabras la visión desapareció, pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en qué consiste nuestro amor hacia Dios, precisamente en cumplir la voluntad de Dios. Oh Santa Trinidad, Dios eterno, deseo resplandecer en la corona de tu misericordia como una piedra pequeñita cuya belleza depende de la luz de tu rayo y de tu misericordia inconcebible. Todo lo que hay de bello en mi alma es tuyo, oh Dios. Yo, de por mí, siempre soy nada. Al comienzo de la Cuaresma, pedí a mi confesor una mortificación para aquel período cuaresmal, y recibí la de no reducirme los alimentos, sino de meditar durante las comidas sobre cómo Jesús en la cruz aceptó el vinagre con hiel. Sería una mortificación. No sabía que de ella sacaría un provecho tan grande para mi alma. El provecho consistía en que meditaba continuamente su dolorosa pasión, y cuando estaba comiendo no distinguía lo que comía, sino que estaba ocupada por la muerte de mi Señor. Al comienzo de la Cuaresma pedí también el cambio del examen particular de conciencia y recibí esto: que todo lo que iba a hacer lo haría con pura intención de reparar por los pecadores. Esto me mantiene en una continua unión con Dios, y esta intención hace más perfectas mis obras, ya que todo lo que hago lo hago por las almas inmortales. Todas las penas y todas las fatigas son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios. María es mi instructora, que me enseña siempre cómo vivir para Dios. Mi espíritu resplandece en tu dulzura y humildad, oh María. Una vez, cuando entré en la capilla por 5 minutos de adoración y recé por cierta alma, comprendí que no siempre Dios acepta nuestras plegarias por aquellas almas por las cuales rogamos, sino que las destina a otras almas, y no les llevamos alivio en las penas que sufren en el fuego del purgatorio. Sin embargo, nuestra plegaria no se pierde. La relación confidencial del alma con Dios. Dios se acerca al alma de manera particular, conocida solamente por Dios y el alma. Nadie se da cuenta de esta unión misteriosa. Es el amor que preside en esta unión, y solamente el amor realiza todo. Jesús se da al alma de manera suave, dulce, y en su profundidad está la serenidad. Jesús le concede muchas gracias y la hace capaz de compartir sus pensamientos eternos, y a veces le revela al alma sus designios divinos. Cuando el padre András me dijo que sería bien que en la Iglesia de Dios existiera un grupo de almas que impetraran la divina misericordia, porque en realidad todos necesitamos la misericordia, después de estas palabras suyas, una luz singular penetró en mi alma. ¡Oh, qué bueno es el Señor! 18 de marzo de 1936. Una vez pedí a Jesús que Él mismo diera el primer paso con algún cambio o con algún acto exterior, o que me expulsaran porque yo sola no era capaz de abandonar esta congregación, y en este estado de ánimo estuve agonizando más de 3 horas. No lograba rezar, pero sometí mi voluntad a la voluntad de Dios. A la mañana siguiente, la Madre Superiora me dijo que la Madre General me trasladaba a Varsovia. Contesté a la Madre que sería mejor quizá
que ya no fuera, sino que saliera de la congregación allí mismo, enseguida. Consideraba que aquella era la señal exterior que había pedido a Dios. La Madre Superiora no me contestó a esto, pero un momento después volvió a llamarme y dijo: «Sabe usted, hermana, vaya a pesar de todo. No piense que el viaje será un tiempo perdido, aunque tuviera que volver enseguida». Contesté: «De acuerdo, iré», a pesar de que el dolor me traspasó el alma, porque sabía que por este viaje la causa se aplazaría. No obstante, a pesar de todo, trato siempre de ser obediente. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo: «Su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios». Por la noche, durante la bendición, por un momento mi alma estuvo en contacto directo con Dios Padre. Sentí que estaba en sus brazos como una niña y oí en el alma estas palabras: «No tengas miedo, hija mía, de nada. Todos los adversarios quedarán destruidos a mis pies». Con estas palabras entraron en mi alma una profunda serenidad y un extraño silencio interior. Cuando me quejaba al Señor de que me quitaba esta ayuda y de que estaría sola otra vez, sin saber cómo actuar, oí estas palabras: «No tengas miedo, yo estoy siempre contigo». Después de estas palabras, una profunda paz entró otra vez en mi alma. Su presencia me llenaba totalmente de manera sensible. Mi espíritu fue inundado de luz y también el cuerpo participó en esto. La noche del último día en que iba a salir de Vilna, una hermana de edad ya avanzada me reveló el estado de su alma. Me dijo que desde hacía ya un par de años sufría interiormente, que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús le había perdonado. Le pregunté si había hablado de eso alguna vez al confesor. Me contestó que ya muchas veces había hablado de eso al confesor y siempre los confesores me dicen que esté tranquila. Sin embargo, sufro mucho y nada me da alivio y siempre me parece que Dios no me ha perdonado. Le contesté: «Obedezca, hermana, al confesor y esté completamente tranquila, porque seguramente es una tentación». No obstante, ella, con lágrimas en los ojos, suplicó que preguntara a Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no. Le contesté enérgicamente: «Pregunte usted misma, hermana, si no cree a los confesores». Pero ella me apretó la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rogaría por ella y le relataría a Jesús que me contestaría. Llorando amargamente no quería dejarme y me dijo: «Yo sé, hermana, que Jesús le habla». Y sin poder liberarme de ella, porque me sujetaba las manos, le prometí rezar por ella. Por la noche, durante la bendición, oí en el alma estas palabras: «Dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió». Cuando se lo dije, se puso a llorar como una niña y una gran alegría entró en su alma. Comprendí que Dios deseaba consolar esa alma por mi medio, por lo tanto, a pesar de que esto me costó mucho, cumplí el deseo de Dios. Cuando entré un momento en la capilla, aquella misma noche, para agradecer a Dios por todas las gracias que me había concedido en aquella casa, de repente me envolvió la presencia de Dios. Me sentí como una niña en las manos del mejor Padre y oí estas palabras: «No tengas miedo de nada, yo estoy siempre contigo». Su amor me llenó por completo. Sentí que entraba con él en una intimidad tan estrecha que no tengo palabras para expresarla. De pronto vi junto a mí a uno de los 7 espíritus, radiante como antes, con aspecto luminoso. Lo veía continuamente junto a mí cuando iba en tren. Veía que sobre cada iglesia que pasábamos había un ángel, pero en una luz más pálida que la del espíritu que me acompañaba en el viaje. Y cuando uno de los espíritus que custodiaban los templos se inclinaba ante el espíritu que estaban a mi lado. En Varsovia, cuando entré por la puerta del convento, el espíritu desapareció. Agradecí a Dios por su bondad, por darnos a los ángeles como compañeros.
Oh, qué poco piensa la gente en que tiene siempre a su lado a tal huésped y a la vez un testigo de todo. Pecadores, recuerden que tienen un testigo de sus acciones. Oh Jesús mío, tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia. Perdición para el alma que quiere perderse, porque para quien desea salvarse, para él es el mar inagotable de misericordia del Señor. ¿Cómo puede un recipiente tan pequeño contener en sí un mar insondable? Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacérmelos difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina es estúpida o santa, porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Me extraña muchísimo cómo es posible tener una envidia tan grande. Yo, viendo el bien de alguien, me alegro como si yo misma lo tuviera. La alegría de los demás es mi alegría, y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento, porque si no fuera así, no me atrevería a relacionarme con Jesús. El Espíritu de Jesús es siempre simple, apacible, sincero. Cada malicia, envidia, falta de bondad ocultada bajo una sonrisa de afabilidad es un diablito inteligente. Una palabra dura, pero que proviene del amor sincero, no hiere el corazón. 22 de marzo de 1936. Al llegar a Varsovia entré un momento en la pequeña capilla para agradecer a Jesús por el viaje feliz y pedí al Señor la ayuda y la gracia en todo lo que me esperaba, sometiéndome en todo a su santa voluntad. Oí estas palabras: no tengas miedo de nada, todas las dificultades servirán para que se realice mi voluntad. El 25 de marzo, durante la meditación matutina, me envolvió la presencia de Dios de modo singular, mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y al mismo tiempo sobre su condescendencia hacia la criatura. Entonces vi a la Santísima Virgen que me dijo: oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia. Yo di al mundo al Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin, yo te acompaño con mis sentimientos. Cuando llegué a Valendou, una de las hermanas, al saludar, me dijo: como usted, hermana, ha venido aquí, entonces todo irá bien ahora. Le pregunté: ¿por qué lo dice usted, hermana? Y ella me contestó que lo sentía dentro de sí. Aquella alma estaba llena de sencillez y era muy agradable al corazón de Jesús. Efectivamente, aquella casa estaba en una extrema situación económica. No voy a mencionar todo aquí. La confesión. Mientras me preparaba a la confesión, dije a Jesús escondido en el Santísimo Sacramento: Jesús, te pido, háblame por la boca de este sacerdote, y para mí la señal será esta. Él, naturalmente, no sabe nada de que tú, Jesús, exiges de mí esta fundación de la misericordia, pues que me diga algo sobre esta misericordia.
Cuando me acerqué al confesionario y empecé la confesión, el sacerdote me interrumpió la confesión y empezó a hablarme de la gran misericordia de Dios con tanta fuerza que nunca antes escuché hablar así, y me preguntó: ¿sabes que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras, que es la corona de sus obras? Escuchaba atentamente aquellas palabras que el Señor me decía por la boca de aquel sacerdote. Aunque creo que siempre en el confesionario Dios habla por la boca del sacerdote, no obstante en aquel momento lo constaté de modo singular. A pesar de que no revelé nada de la vida de Dios que había en mi alma y me acusé solamente de las faltas, no obstante aquel sacerdote me habló mucho de lo que había en mi alma y me comprometió a la fidelidad a las inspiraciones de Dios. Me dijo: estás caminando por la vida con la Santísima Virgen, que contestó con fidelidad a cada inspiración de Dios. Oh Jesús mío, ¿quién logra comprender tu bondad? Oh Jesús, aleja de mí los pensamientos que no concuerdan con tu voluntad. Veo que nada más me retiene a esta tierra sino esta obra de la misericordia. Jueves. Durante la adoración de la tarde vi a Jesús flagelado y martirizado, que me dijo: hija mía, deseo que dependas del confesor en las cosas más pequeñas. Tus más grandes sacrificios no me agradan si los haces sin el permiso del confesor, y al contrario, el más pequeño sacrificio tiene una gran importancia a mis ojos si tiene el permiso del confesor. Las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos si son fruto del propio arbitrio, y muchas veces no concuerdan con mi voluntad, mereciendo más bien un castigo y no un premio. Mientras la más pequeña acción tuya, con el permiso del confesor, es agradable a mis ojos y me es inmensamente querida. Convéncete de esto para siempre. Vigila sin cesar, porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra, ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia. Pero no tengas miedo de nada, porque yo estoy contigo. Debes saber que por ti misma no puedes nada. El primer viernes del mes, antes de la comunión, vi un gran copón lleno de hostias consagradas. Una mano me lo puso enfrente de este copón y lo tomé en la mano. Había en él 1000 hostias vivas. Luego oí una voz: estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta Cuaresma. Eso fue una semana antes del Viernes Santo. Pasé aquel día en un profundo recogimiento interior, anonadándome para el provecho de las almas. Oh, qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales. Sé que un granito de trigo, para transformarse en alimento, debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda. Así yo, para que sea útil a la Iglesia y a las almas, tengo que ser aniquilada, aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio. Oh Jesús, deseo estar escondida por fuera, como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada, y yo soy una hostia consagrada a ti. Domingo de Ramos. Este domingo experimenté de manera singular los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús. Mi espíritu estaba allí donde estaba Jesús. Vi a Jesús montado en un burrito, y a los discípulos, y a una gran muchedumbre que iba alegre junto a Jesús con ramos en las manos. Y algunos los tiraban bajo los pies donde pasaba Jesús, y otros mantenían los ramos en alto, brincando y saltando delante del Señor, sin saber qué hacer de alegría. Y vi otra muchedumbre que salió al encuentro de Jesús, con rostros igualmente alegres y con ramos en las manos, gritando sin cesar de alegría. Había también niños pequeños, pero Jesús estaba muy serio. El Señor me dio a conocer lo mucho que sufría en aquellos momentos. Yo no veía nada fuera de Jesús, que tenía el corazón saturado por la ingratitud de los hombres. Confesión trimestral. El padre Bukowski. Cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no aplazara más esta causa, no encontrando la paz, dije al confesor, padre Bukowski, que ya no podía esperar más tiempo.
El padre me contestó: Hermana, es una ilusión. El Señor Jesús no puede exigir esto. Usted tiene los votos perpetuos. Todo esto es una ilusión. Usted, hermana, está inventando alguna herejía. Y me gritaba en alta voz. Pregunté si todo era ilusión. Me contestó que todo. ¿Y entonces cómo debo comportarme? Dígame, por favor. Pues usted, hermana, no debe seguir ninguna inspiración. Debe distraerse y no hacer caso a lo que oiga en el alma. Tratar de cumplir bien sus deberes exteriores y no pensar nada en estas cosas. Vivir en una continua distracción. Contesté: está bien, porque hasta ahora me he guiado por mi propia conciencia, pero ahora, si usted, padre, me ordena no hacer caso a mi propio interior, no lo haré. Y dijo: si el Señor Jesús vuelve a decirle algo, dígamelo, pero usted, hermana, no debe hacerlo. Contesté: está bien, trataré de ser obediente. No sé de dónde le vino al padre tanta severidad. Cuando me alejé del confesionario, todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma. ¿Para qué ser sincera? Al fin de cuentas, lo que había dicho no eran pecados, pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor. Y también qué bueno es no necesitar más que hacer caso a mi interior, con tal que vayan bien las cosas por fuera. Ahora no tengo más necesidad de hacer caso a nada, ni seguir estas voces interiores que a veces me cuestan muchas humillaciones. Ahora seré ya libre. Pero a su vez un extraño dolor estrechó mi alma. Entonces no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente, con aquel que es toda la fuerza de mi alma. Comencé a gritar: ¿a quién iré, oh Jesús? Pero desde el momento de la prohibición del confesor, una inmensa oscuridad cayó en mi alma. Tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor, pero por otra parte me muero de la nostalgia de Dios. Mi interior desgarrado, no teniendo mi propia voluntad, me he confiado totalmente a Dios. Esto sucedió el miércoles santo. El sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo. Cuando vine a la meditación, entré en una especie de agonía. No sentía la presencia de Dios, sino que toda la justicia de Dios pesó sobre mí. Me vi casi destruida por los pecados del mundo. Satanás comenzó a burlarse de mí. ¿Ves? Ahora ya no te ocuparás de las almas. Mira qué recompensa tienes. Nadie te va a creer que esto lo quiere Jesús. Mira cómo sufres ahora y lo que vas a sufrir todavía. Después de todo, el confesor te ha liberado de todo esto. Ahora puedo ya vivir según mi parecer, con tal que todo vaya bien por fuera. Estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera. Cuando se acercaba la Santa Misa, un dolor estrujó mi corazón. ¿Deseo salir de la congregación? Y dado que el padre me dijo que era una herejía, ¿debo separarme de la iglesia? Grité al Señor con voz interior y dolorida: ¡Jesús, sálvame! Sin embargo, ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban, como si sucediera la separación del cuerpo con respecto al alma. Me someto a la voluntad de Dios y repito: que se haga en mí, oh Dios, lo que has decidido. Ahora ya no hay nada mío en mí. De súbito me inundó la presencia de Dios y me compenetró totalmente, hasta la médula de los huesos. Era el momento de la Santa Comunión. Un instante después de la Santa Comunión perdí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de dónde estaba. Entonces vi a Jesús así como está pintado la imagen y me dijo: dile al confesor que esta obra es mía y me sirvo de ti como de un miserable instrumento. Y dije: Jesús, yo no puedo hacer nada de lo que me ordenas ya, que el confesor me pidió que todo esto es ilusión y que no puedo seguir tus órdenes. Yo no haré nada de lo que ahora me recomendarás. Perdóname, Señor. A mí no me está permitido nada. Yo tengo que ser obediente al confesor. Jesús, te pido muchísimo perdón. Tú sabes cuánto sufro por esta razón. Pero ¿qué hacer? Jesús, el confesor me ha prohibido seguir tus órdenes. Jesús escuchaba amablemente y con satisfacción mi argumentación y mis lamentos.
Yo pensé que esto ofendería mucho a Jesús, y al contrario, Jesús estaba contento, y me dijo amablemente: relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo, y haz solamente aquello para lo cual recibirás el permiso. No te perturbes ni tengas miedo de nada. Yo estoy contigo. Mi alma se llenó de gozo y desaparecieron todos los pensamientos que la atormentaban. Mientras tanto entraron en el alma la certeza y la valentía. Sin embargo, un momento después me sumergí en la pasión que Jesús sufrió en el huerto de los olivos. Esto duró hasta la mañana del viernes. El viernes experimenté la pasión de Jesús, pero ya de modo diferente. Aquel día vino a nosotras de Derdi el padre Bukowski. Una fuerza misteriosa me empujó a ir a confesarme y decir todo lo que me había pasado y lo que Jesús me había dicho. Cuando lo dije al padre, y él estaba completamente cambiado, me contestó: no tenga miedo de nada, hermana. No le va a pasar nada malo, ya que Jesús no lo permitirá. Como usted es obediente y en esta disposición, no se preocupe de nada. Dios encontrará el modo de realizar esta obra. Tenga siempre esta sencillez y sinceridad, y hable de todo a la Madre General. Lo que yo le había dicho era para prevenirla, porque las ilusiones se dan también en personas santas. A esto puede mezclarse a veces alguna sugerencia del diablo y también alguna originada por nosotros mismos. Por eso debe ser prudente. Siga como hasta ahora. Usted ve que Jesús no se ha enojado por esto. Puede repetir estas cosas que han sucedido a su confesor permanente. Comprendí que tengo que rezar mucho por cada confesor para que el Espíritu Santo los ilumine, porque cuando me acerco al confesionario sin rezar antes ardientemente, el confesor me comprende poco. Ese padre me animó a rogar fervientemente por la intención de que Dios me permitiera conocer y comprender mejor las cosas que exige de mí. Hermana, haga una novena tras otra y Dios no rehusará sus gracias. Viernes Santo. A las 3 de la tarde vi a Jesús crucificado que me miró y dijo: tengo sed. De repente vi que de su costado salieron los dos mismos rayos que están en la imagen. En el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Junto a Jesús agonizante me ofrecí al Padre Eterno por el mundo. Con Jesús y por Jesús y en Jesús estoy unida a ti, oh Padre Eterno. El Viernes Santo Jesús sufrió ya de manera distinta en el alma que el Jueves Santo. Santa Misa de la Resurrección, 12 de abril de 1936. Cuando entré en la capilla, mi espíritu se sumergió en Dios, en su único tesoro. Su presencia me inundó. Oh Jesús mío, Maestro y Director espiritual, fortifícame, ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida. No espero ayuda de parte de los hombres, en ti toda mi esperanza. Siento que estoy sola frente a tus deseos, Señor. A pesar de los temores y la aversión de la naturaleza, cumplo tu santa voluntad y deseo cumplirla con máxima fidelidad en toda mi vida y en la hora de la muerte. Oh Jesús, contigo puedo todo. Haz de mí lo que te agrade. Dame solamente tu corazón misericordioso y será suficiente para mí. Oh Jesús y Señor mío, ayuda para que se haga de mí lo que has establecido antes de los siglos. Estoy lista para cada señal de tu santa voluntad. Concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es tu santa voluntad. Oh Dios, que penetras mi alma, tú sabes que no deseo nada más sino tu gloria. Oh voluntad divina, deleite de mi corazón, alimento de mi alma, luz de mi intelecto, fuerza todopoderosa de mi voluntad, ya que cuando me uno a tu voluntad, Señor, entonces tu potencia obra a través de mí, ocupando el lugar de mi débil voluntad. Todos los días trato de cumplir los deseos de Dios. Oh Dios inconcebible, la grandeza de tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento humano y angélico puestos juntos. Todos los ángeles y todos los hombres salieron de las entrañas de tu misericordia. La misericordia es la flor del amor. Dios es amor y la misericordia es su acción. En el amor se engendra
en la misericordia se manifiesta. Por donde miro, todo me habla de su misericordia. Hasta la justicia misma de Dios me habla de su insondable misericordia, porque la justicia proviene del amor. A una palabra presto atención, y de esta palabra siempre dependo, y esta palabra es todo para mí, por ella vivo y por ella muero, y esta es la santa voluntad de Dios. Ella es mi alimento cotidiano, toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios, cumplo siempre lo que Dios quiere de mí, a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas. Sé bien lo que soy por mí misma, pero sé también lo que es la gracia de Dios que me sostiene. 25 de abril de 1936. Valendorf. Aquel día el sufrimiento de mi alma fue tan duro como pocas veces antes. Desde la mañana sentía en el alma como la separación del cuerpo con respecto al alma. Sentía que Dios me llenaba totalmente. Sentía en mí toda la justicia de Dios. Sentía que estaba sola frente a Dios. Pensé que una sola palabra del director espiritual me calmaría completamente, pero ¿qué hacer? Él no estaba allí. Sin embargo, decidí buscar luz en la confesión. Cuando descubrí mi alma, al sacerdote le entró miedo de seguir escuchando mi confesión, lo que me provocó un sufrimiento aún más grande. Cuando veo el temor de un sacerdote, entonces no obtengo ninguna tranquilidad interior. Por eso decidí tratar de revelar mi alma en todo, desde la cosa más grande hasta la más pequeña, solamente ante el director espiritual, y seguir estrictamente sus indicaciones. Ahora comprendo que la confesión es solamente la declaración de los pecados, y la dirección espiritual es algo completamente diferente. Pero no quiero hablar de esto. Deseo relatar una cosa extraña que me sucedió por primera vez. Cuando el confesor comenzó a hablarme, no comprendía ni una palabra suya. De pronto vi a Jesús crucificado que me dijo: «Busca la fuerza y la luz en mi pasión». Terminada la confesión, medité la tremenda pasión de Jesús y comprendí que lo que yo sufría era nada en comparación con la pasión del Creador, y que cada imperfección, hasta la más pequeña, había sido la causa de aquella tremenda pasión. Luego mi alma fue compenetrada por un gran arrepentimiento, y sólo entonces sentí que estaba en el mar insondable de la misericordia de Dios. Oh, qué pocas palabras tengo para expresar lo que siento. Siento que soy como una gota de rocío, absorta por el profundo océano sin límites de la misericordia de Dios. 11 de mayo de 1936. Llegué a Cracovia y me puse atenta, esperando que pudiera cumplir por fin todo lo que exigía Jesús. Una vez, al ver al padre A, y después de decirle todo, recibí esta respuesta: «Rece, hermana, hasta la fiesta del Sagrado Corazón y agregue alguna mortificación, y el día de la fiesta del Sagrado Corazón le dará la respuesta». Pero un día oí en el alma esta voz: «No tengas miedo de nada, yo estoy contigo». Después de estas palabras, sentí en el alma un apremio tan grande que, sin esperar la fiesta del Sagrado Corazón, declaré en la confesión que abandonaba la congregación ya. El padre me contestó: «Si usted misma, hermana, ha tomado esta decisión, tomará también la responsabilidad por sí misma. Pues vaya, me alegraré de que ya saliera». A la mañana siguiente de pronto me abandonó la presencia de Dios. Una gran oscuridad envolvió mi alma. No lograba rezar. Debido a este inesperado abandono de parte de Dios, decidí aplazar esta cuestión un poco, hasta consultar con el Padre. El Padre András me contestó que los cambios de este tipo suceden frecuentemente y no es un impedimento para obrar. La Madre General. Cuando hablaba con la Madre sobre todo lo que había sucedido, me dijo estas palabras: «Hermana, yo la guardo en el tabernáculo con Jesús. A donde quiera que vaya de allí, será la voluntad de Dios». 19 de junio. Cuando fuimos a los jesuitas para la procesión del Sagrado Corazón, durante las vísperas
Vi los mismos rayos que estaban pintados en la imagen saliendo de la Santísima Hostia. Mi alma fue invadida por un gran anhelo de Dios. Junio de 1936. El coloquio con el Padre András. Ha de saber que estas cosas son difíciles y duras. Su director principal es el Espíritu Santo. Nosotros podemos solamente encaminar estas inspiraciones, pero su verdadero director espiritual es el Espíritu Santo. Si usted, hermana, ha decidido salir por su iniciativa, yo ni le prohíbo ni le ordeno. En esto usted toma la responsabilidad por sí misma. Esto lo digo para usted, hermana, que puede comenzar a obrar. Está en condiciones, entonces puede. Estas son las cosas increíbles. Todo lo que me ha dicho ahora y anteriormente es a favor, pero en todo esto debe ser muy prudente y rezar mucho y pedir luz para mí. Durante la misa celebrada por el Padre András, vi al pequeño niño Jesús que me dijo que debía depender de él en todo. Ninguna acción hecha de propio arbitrio, aunque te cueste mucho esfuerzo, no me agrada. Comprendí esta dependencia. Oh Jesús mío, el día del juicio final tú pedirás cuenta de esta obra de la misericordia. Oh juez justo, pero también esposo mío, ayúdame a cumplir tu santa voluntad. Oh misericordia, virtud divina. Oh misericordiosísimo corazón de Jesús, de mi esposo, haz mi corazón semejante al tuyo. 16 de julio. Hoy he pasado toda la noche en oración. Contemplaba la pasión del Señor y mi alma estaba aplastada por la justicia de Dios. La mano de Dios me ha tocado. 17 de julio. Oh Jesús mío, tú sabes qué grandes son las contrariedades con las cuales tropiezo en esta causa, cuántas objeciones debo soportar, cuántas sonrisas irónicas debo aceptar con serenidad. Oh, por mí misma no lo soportaría, pero contigo puedo todo, oh Maestro mío. Qué dolorosamente hiere una sonrisa irónica cuando uno habla con gran sinceridad. 22 de julio. Oh Jesús mío, sé que de la grandeza del hombre da testimonio la obra y no la palabra ni el sentimiento. Las obras que han brotado de nosotros, éstas hablarán de nosotros. Oh Jesús mío, no me dejes soñar, sino dame el valor y la fuerza para cumplir tu santa voluntad. Oh Jesús, si quieres dejarme en la incertidumbre, aun hasta el fin de mi vida, sea bendito por ello tu nombre. Junio. Oh Jesús mío, cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá. Ya no tengo más dudas en esto, ni una sombra, y veo la gran gloria que dará a Dios. Será un reflejo del mayor atributo que tiene Dios, es decir, la divina misericordia. Impetrarán incesantemente la divina misericordia para sí y para el mundo entero, y cada acto de misericordia brotará del amor de Dios del que estarán colmadas. Este gran atributo de Dios tratarán de asimilarlo y vivir de él, y procurarán que los demás lo conozcan y tengan confianza en la bondad de Dios. Esta congregación de la Divina Misericordia será en la Iglesia de Dios como una colmena en un magnífico jardín, escondida, silenciosa. Las hermanas como abejas trabajarán para alimentar con miel las almas de los prójimos, y la cera fluirá en honor de Dios. 29 de junio de 1936. El Padre András me recomendó hacer una novena según la intención de conocer mejor la voluntad de Dios. Recé con fervor agregando una mortificación del cuerpo. Al final de la novena recibí una luz interior y la seguridad de que la congregación surgiría y que era agradable a Dios. A pesar de las dificultades y las contrariedades, en mi alma entró una tranquilidad absoluta y una fuerza desde lo alto. Conocí que a la voluntad de Dios nada se opondría, nada la anularía. Comprendí que debía cumplir esta voluntad de Dios, a pesar de las contrariedades, las persecuciones, los sufrimientos de todo tipo, a pesar de la aversión y el temor de la naturaleza. Comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas.
recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Una misteriosa calma entró en mi alma mientras contemplaba que a pesar de las grandes dificultades, siempre seguí fielmente la voluntad de Dios conocida por mí. Oh Jesús, concédeme la gracia de realizar tu voluntad conocida por mí. 14 de julio. A las 3 recibí una carta. Oh Jesús, tú solamente sabes lo que sufro, pero callaré, no lo diré a ninguna criatura, porque sé que ninguna me consolará. Tú eres todo para mí, oh Dios, y tu santa voluntad es mi alimento. Ahora vivo de lo que viviré en la eternidad. Tengo una gran veneración por San Miguel Arcángel. Él no tuvo ejemplos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y sin embargo cumplió fielmente los deseos de Dios. 15 de julio. Durante la Santa Misa me ofrecí al Padre Celestial por medio del dulcísimo corazón de Jesús como dispuesta a todo, que haga de mí lo que le agrade. Yo por mí misma soy una nulidad, y en mi miseria no tengo nada que sea digno. Por lo tanto me arrojo en el mar de tu misericordia, oh Señor. 16 de julio. De Jesús aprendo a ser buena, de aquel que es la bondad misma, para poder ser llamada hija del Padre Celestial. Hoy, antes de mediodía, tuve un gran disgusto. En ese sufrimiento traté de unir mi voluntad a la voluntad de Dios y alabé a Dios con el silencio. Por la tarde fui por 5 minutos a la adoración y de repente vi que la pequeña cruz que llevo en el pecho estaba viva. Jesús me dijo: Hija mía, el sufrimiento será para ti la señal de que yo estoy contigo. Después de estas palabras, una gran conmoción entró en mi alma. Oh Jesús, mi Maestro y mi Director espiritual, yo sé conversar solamente contigo. Con nadie es tan fácil el coloquio como contigo, oh Jesús. En la vida espiritual siempre me tendré de la mano del sacerdote. De la vida del alma y de sus necesidades hablaré solamente con el sacerdote. 4 de agosto de 1936. Un tormento interior de más de 2 horas. Una agonía. De repente me penetra la presencia de Dios. Siento que paso bajo el poder del Dios justo. Esta justicia me llena hasta la médula de los huesos, exteriormente pierdo las fuerzas y el conocimiento. Súbitamente conozco la gran santidad de Dios y mi gran miseria. En el alma nace un tormento tremendo. El alma ve todas sus obras, que no son sin mancha. Después, en el alma se despierta la fuerza de la confianza, y el alma con todas sus fuerzas anhela a Dios. Pero ve lo miserable que es y lo mísero que es todo lo que la rodea. Y así, frente a aquella santidad, oh pobre alma. 13 de agosto. Durante el día entero estuve atormentada por terribles tentaciones. Me venían a la boca blasfemias, una aversión a todo lo santo y divino. No obstante, luché todo el día. Por la noche comenzó a aplastarme la idea. ¿Por qué hablar de ello al confesor? Él se reirá de esto. Alguna aversión y un desaliento envolvieron mi alma y me parecía que en tal estado no podía acercarme de ningún modo a la Santa Comunión. Al pensar que no iba a acercarme a la Santa Comunión, un dolor tan tremendo estrechó mi alma que faltó poco para que gritara en voz alta en la capilla. No obstante, me di cuenta de que estaban otras hermanas y decidí ir al jardín y esconderme para poder al menos llorar fuerte. De repente Jesús se presentó junto a mí y dijo: ¿A dónde piensas ir? No contesté nada a Jesús, pero desahogué ante él todo mi dolor y cesaron todas las insidias de Satanás. Jesús me dijo: la paz interior que tienes es una gracia. Y desapareció súbitamente. Yo me sentía feliz y extrañamente tranquilizada. Verdaderamente solo Jesús, Él, el Señor Altísimo, puede hacer que en un momento vuelva una tranquilidad tan completa. 7 de agosto de 1936. Cuando recibí este artículo sobre la Divina Misericordia junto con la imagen,
La presencia de Dios me envolvió de modo singular. Cuando me sumergí en la oración de agradecimiento, de repente vi al Señor Jesús en una gran claridad, tal y como está pintado, y a los pies de Jesús vi al Padre András y al Padre Sopochko. Los dos tenían plumas en la mano, y de las puntas de ambas plumas salían resplandores y fuegos semejantes a un relámpago, que tocaba una gran multitud de gente que corría no sé a dónde. Apenas alguien era alcanzado por aquel rayo, daba la espalda a la muchedumbre y tendía los brazos a Jesús. Algunos volvían con gran alegría y otros con gran dolor y pena. Jesús miraba con gran amabilidad a los dos. Un momento después me quedé a solas con Jesús y le dije: Jesús, llévame ahora, porque tu voluntad ya está cumplida. Y Jesús me contestó: Todavía no toda mi voluntad se ha cumplido en ti. Sufrirás todavía mucho, pero yo estoy contigo. No tengas miedo. Hablo mucho con el Señor del Padre András y también del Padre Sopochko. Sé que lo que pido al Señor no me lo niega y les concede lo que le pido. He sentido y sé cuánto Jesús los ama. No lo describo con detalles, pero lo sé y me alegro enormemente. 15 de agosto de 1936. Durante la Santa Misa celebrada con el Padre András, un momento antes de la elevación, la presencia de Dios llenó mi alma y fui atraída hacia el altar. Luego vi a la Santísima Virgen con el niñito Jesús. El niño Jesús se tenía de la mano de la Virgen. En un momento el niño Jesús corrió alegremente al centro del altar y la Santísima Virgen me dijo: Mira, con qué tranquilidad confío a Jesús en sus manos. Así también tú debes confiar tu alma y ser como una niña frente a Él. Después de estas palabras, mi alma fue llenada de una misteriosa confianza. La Santísima Virgen vestía una túnica blanca, singularmente blanca, transparente. Sobre la espalda tenía un manto transparente de color del cielo, es decir, como el azul, la cabeza descubierta, el cabello suelto, espléndida e indeciblemente bella. La Santísima Virgen miraba al sacerdote con gran benevolencia, pero un momento después el Padre partió este espléndido niño Jesús y salió sangre verdaderamente viva. El sacerdote se inclinó y tomó en sí a Jesús vivo y verdadero. Lo comió. No sé cómo esto sucede. Oh Jesús, Jesús, no alcanzo a seguirte, porque tú en un momento te haces inconcebible para mí. La esencia de las virtudes es la voluntad de Dios. Quien cumple fielmente la voluntad de Dios se ejercita en todas las virtudes. En todos los casos y todas las circunstancias de la vida adoro y bendigo la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios es el objeto de mi amor. En los más secretos rincones de mi alma vivo de su voluntad, y por fuera obro en la medida en que conozco interiormente que tal es la voluntad de Dios. Los tormentos, los sufrimientos, las persecuciones y todo tipo de contrariedades que vienen de la voluntad de Dios me son más agradables que los éxitos, los elogios y las alabanzas que vienen de mi voluntad. Oh Jesús mío, buenas noches. La campanilla me llama a dormir. Oh Jesús mío, ves que estoy agonizando por el deseo de la salvación de las almas. Buenas noches, esposo mío. Me alegro de estar un día más cerca de la eternidad, y si mañana me permites despertarme, oh Jesús, iniciaré un nuevo himno a tu gloria. 13 de julio. Hoy durante la meditación entendí que no debo hablar nunca de mis propias vivencias interiores, pero no ocultar nada al director espiritual. Pediría a Dios especialmente la luz para el director de mi alma. Doy más importancia a la palabra del confesor que a todas las iluminaciones interiores que recibo. Durante los tormentos más duros, fijo mi mirada en Jesús crucificado. No espero ayuda de parte de los hombres, sino que tengo mi confianza en Dios. En su insondable misericordia está toda mi esperanza. Cuanto más siento que Dios me transforma, tanto más deseo sumergirme en el silencio. El amor de Dios realiza su obra en lo profundo de mi alma. Veo que empieza mi misión,
la que me ha encomendado el Señor. Una vez, cuando rogaba mucho a los santos jesuitas, de repente vi al ángel custodio que me llevó delante del trono de Dios. Pasé entre grandes huestes de santos, reconocí a muchos por sus imágenes, vi a muchos jesuitas que me preguntaron, ¿de qué congregación es esta alma? Cuando los contesté, preguntaron, ¿quién es tu director? Contesté que el padre András. Cuando quisieron seguir hablando, mi ángel custodio hizo la señal de callar y pasé delante del trono mismo de Dios. Vi una claridad grande e inaccesible. Vi el lugar destinado para mí en la cercanía de Dios, pero cómo es, no sé, porque lo cubría una nube. Pero mi ángel custodio me dijo, aquí está tu trono, por la fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hora Santa, jueves. En aquella hora de plegaria Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo que sucedió allí. Sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento antes de la consagración en que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio con su Padre. Aquel momento lo conoceremos debidamente solo en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve, todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En el momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior. La esencia está en el cenáculo. En toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de adoración. Oh, con qué ardor deseo que el mundo entero conozca este misterio insondable. Terminada la hora santa, cuando fui a mi celda, conocí repentinamente cuánto Dios era ofendido por una persona cercana a mi corazón. Al verlo, el dolor traspasó mi alma. Me arrojé en el polvo delante del Señor e imploré misericordia. Durante 2 horas, llorando, rogando y flagelándome, me opuse al pecado y conocí que la divina misericordia envolvió a aquella pobre alma. Oh, cuánto cuesta un solo, único pecado. Septiembre, primer viernes. Por la noche vi a la Santísima Virgen con el pecho descubierto, traspasado por una espada. Lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios. Dios quiere infligirnos un terrible castigo, pero no puede porque la Santísima Virgen nos protege. Un miedo tremendo atravesó mi alma. Ruego sin cesar por Polonia, por mi querida Polonia, que es tan poco agradecida a la Santísima Virgen. Si no hubiera estado la Santísima Virgen, para muy poco habrían servido nuestros esfuerzos. Multipliqué mi empeño en las plegarias y sacrificios por mi querida patria, pero veía que era una gota frente a una oleada del mal. ¿Cómo una gota puede detener una oleada? Oh sí, una gota por sí sola es nada, pero contigo, Jesús, con valor haré frente a toda la oleada del mal, e incluso al infierno entero. Tu omnipotencia puede todo. En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Oh Jesús, vida y verdad, Maestro mío, guía cada paso de mi vida para que proceda según tu santa voluntad. Una vez vi la sede del Cordero de Dios y delante del trono a 3 santos, Estanislao de Kostka, Andrés Bóvola y el príncipe Casimiro, que intercedían por Polonia. De pronto vi un gran libro que estaba delante del trono y me dieron el libro para que leyera. Aquel libro estaba escrito con sangre. Sin embargo, no pude leer nada más que el nombre de Jesús.
de repente oí una voz que me dijo: «No ha llegado todavía tu hora». Me quitó el libro y oí estas palabras: «Tú darás el testimonio de mi misericordia infinita. En este libro están inscritas las almas que han venerado mi misericordia». Me inundó una gran alegría viendo la gran bondad de Dios. Una vez conocí el estado de dos hermanas religiosas que tras una orden de la superiora murmuraban interiormente, y en consecuencia de esto Dios las privó de muchas gracias particulares. El dolor me estrujó el corazón al verlo. Oh Jesús, qué triste es cuando nosotros mismos somos la causa de la pérdida de las gracias. Quien lo comprende permanece siempre fiel. Jueves. Hoy, a pesar de estar muy cansada, decidí hacer la hora santa. No pude rezar, tampoco pude estar arrodillada, pero me quedé en oración una hora entera, uniéndome en espíritu a aquellas almas que adoran a Dios de manera perfecta. Pero al final de la hora, de repente vi a Jesús que me miró profundamente y con una dulzura indecible me dijo: «Tu plegaria me es inmensamente agradable». Después de estas palabras, entró en mi alma una fuerza misteriosa y un gozo espiritual. La presencia de Dios impregnó mi alma. Oh, lo que pasa en el alma cuando se encuentra a solas con el Señor, ninguna pluma ha logrado expresar ni jamás lo expresará. Oh Jesús, comprendo que tu misericordia va más allá de la imaginación y por tanto te suplico que hagas mi corazón tan grande que pueda contener las necesidades de todas las almas que viven sobre la faz de la tierra. Oh Jesús, mi amor se extiende más allá, hasta las almas que sufren en el purgatorio, y quiero expresar mi misericordia hacia ellas mediante las plegarias y las indulgencias. La divina misericordia es insondable e inagotable, como Dios mismo es insondable. Aunque usara palabras enérgicas para expresar la divina misericordia, todo esto sería nada en comparación con lo que es en realidad. Oh Jesús, haz mi corazón sensible a todos los sufrimientos de mi prójimo, sean de cuerpo o del alma. Oh Jesús mío, sé que te comportas con nosotros como nosotros nos comportamos con el prójimo. Oh Jesús mío, haz mi corazón semejante a tu corazón misericordioso. Jesús, ayúdame a pasar por la vida haciendo el bien a todo el mundo. 14 de septiembre de 1936. Vino a visitarnos el arzobispo de Vilna. Aunque estuvo con nosotras muy poco tiempo, tuve la posibilidad de hablar de la obra de la misericordia con este venerable sacerdote. Me manifestó mucha simpatía por la causa de la misericordia. Esté completamente tranquila, hermana. Si está en los designios de la divina providencia, surgirá. Mientras tanto, pida una señal exterior más evidente. Que el Señor Jesús le dé a conocer esto con más claridad. Espere todavía un poco. Jesús dispondrá las circunstancias de modo que todo sea bien. 19 de septiembre de 1936. Cuando salimos del médico y entramos un momento en la pequeña capilla que está en el sanatorio, oí en el alma estas palabras: «Hija mía, todavía unas cuantas gotas en el cáliz, no falta mucho». La alegría inundó mi alma. He aquí la primera llamada de mi esposo y maestro. Se enterneció mi corazón y hubo un momento en que mi alma se sumergió en todo en el mar de la divina misericordia. Sentí que mi misión empezaba en toda la plenitud. La muerte no destruye nada de lo que es bueno. Ruego muchísimo por las almas que padecen sufrimientos interiores. En cierta ocasión recibí dentro de mí la luz respecto a dos hermanas. Comprendí que no con todos podemos comportarnos de la misma manera. Hay personas que de un modo extraño saben trabar amistad y como amigas sacar palabra tras palabra, como para aliviar, pero en un momento oportuno usan las mismas palabras para causar disgustos. Oh Jesús mío, qué extraña es la debilidad humana. Tu amor, Jesús, da al alma esta gran sensatez en las relaciones con los demás.